Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jimmy Alexander Fajardo Rodríguez, estudiante del MBA. Para comenzar, el objetivo de esta presentación es realizar la descripción del siguiente artículo científico que tiene por nombre El impacto de la integración médico-hospitalaria en la gestión de los suministros hospitalarios, elaborado por Abdul Salama y colaboradores en el año 2018. Bueno, vamos a comenzar pues haciendo una introducción de este artículo científico, diciendo que la práctica médica es un ejemplo claro de una de las actividades o funciones propias de las organizaciones que están estrechamente relacionadas con lo que los autores llaman empresas de servicios profesionales. Los hospitales son categorizados como organizaciones burocráticas que dependen de una fuerza de trabajo profesionalizado para llevar a cabo sus operaciones centrales con mecanismos de controles burocráticos que tienen a su disposición. ¿Qué es esto? Es decir, el uso de una serie de reglas, políticas, protocolos, contratos y otros mecanismos formales que pueden influenciar el comportamiento del recurso humano y de esta manera determinar su funcionamiento. Teniendo como relación el contexto médico-hospitalario, este estudio examina, primero, la integración en una organización y su efecto en la eficiencia de la cadena de suministros. También examina los profesionales con papel de compradores sustitutos, es decir, aquellos profesionales de medicina que asumen el papel de compradores sustitutos y que toman decisiones basándose en su experiencia o experticia en nombre del empleador y del propio consumidor, que en este caso es el paciente, lo que da origen a problemas interinstitucionales en las empresas. También podemos decir que los incentivos divergentes entre el comprador real, que en este caso sería el administrador de materiales de un hospital, y el comprador sustituto, que en este caso sería el médico, pueden conducir a un oportunismo por parte de los proveedores por el abastecimiento que pueden exponer a alguna de las dos partes. Bueno, para continuar entonces con esta presentación vamos a hablar de la pregunta de investigación. Es decir, está basada en hasta qué punto las estrategias de integración entre el agente profesional, los médicos, y la organización afectan el desempeño de la gestión de suministros. Se examinaron dos mecanismos de integración que intentan alinear incentivos y acciones profesionales con los de la organización en la que residen, los cuales son presiones burocráticas y las presiones de jerarquía profesional. Se abordó la pregunta de investigación a través de un análisis empírico utilizando la encuesta de la American Hospital Association de los Estados Unidos. Y finalmente se determinó que la variable dependiente es el desempeño de la cadena de suministro del hospital operacionalizado por los gastos de suministros. ¿Cuál fue el objetivo del estudio? Este estudio contribuye a la investigación de la prestación de servicios profesionales en el contexto de la cadena de suministro, mediante la aplicación de conceptos sociológicos para comprender cómo una organización puede alinear a los empleados profesionales con sus objetivos de gestión de suministros. Bajo este escenario, pues es importante definir o hacer claridad en otros ejemplos que podemos nombrar de profesionales con papeles de compradores sustitutos en otros contextos. Es decir, cómo un profesor, en este caso, puede seleccionar los libros de texto para sus estudiantes, de acuerdo a su experiencia, o como un arquitecto también puede seleccionar sus materiales de construcción de acuerdo a su experticia.
Vamos a hacer una breve descripción de la revisión de literatura que proponen los autores. En cuanto a un análisis de la literatura, entonces podemos decir que según Fredrickson en 1983 y Harvey en el 2016, que en respuesta a la amenaza de la desprofesionalización, algunos de los profesionales de las organizaciones burocráticas generalmente actúan de forma que conservan su autonomía y su poder de resistencia a las presiones burocráticas que intentan controlarlos. También Fredrickson en 1994 refiere que los profesionales que residen en organizaciones burocráticas a veces se autoorganizan en jerarquías profesionales para aislarse de las presiones que intentan controlarlos. Estas jerarquías profesionales en algunos casos negocian colectivamente con otras áreas de la organización con el objetivo de preservar su autonomía y su poder profesional. Mientras tanto, Michael Salomón en 1986 nos dice que identifica al comprador sustituto como un agente que puede guiar, dirigir o tramitar las actividades del mercado en nombre de un consumidor, que en este caso, en el contexto del estudio sería el paciente, o de un comprador, que en este caso sería el empleador o el gerente del hospital. Tradicionalmente se considera que los médicos son los principales seleccionadores de suministros médicos y además cargan con las responsabilidades de los productos que utilizan o prescriben. Por ejemplo, hablamos de los productos farmacéuticos, todo lo que son instrumentos quirúrgicos, los implantes médicos, todo lo que hoy en Colombia llamamos dispositivos médicos y que se clasifican básicamente. ¿Cuál fue el desarrollo de la hipótesis? La hipótesis de investigación se basa en la proposición de que un mayor grado de alineación entre el comprador burocrático, en este caso el gerente del hospital, y el comprador sustituto, en este caso el médico, es más favorable para la organización. Organización, llámese prestadores de servicios de salud, llámese hospital. ¿Cuál fue el método de investigación y la muestra? La fuente primaria es la base de datos de la encuesta anual de la American Hospital Association y de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Además se obtuvieron datos complementarios del Centro de Servicios de Medicare y de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Los datos demostraron, de acuerdo a la tabla que estamos viendo, que 3.879 hospitales informaron de su gasto anual de gastos de suministros en el año 2013. Ese tamaño de la muestra disminuyó al retirar los centros psiquiátricos de rehabilitación y hospitales de atención a largo plazo, ya que eran claramente diferentes a la mayoría de los hospitales en términos de sus operaciones o de su gestión de operaciones y de la utilización de su cadena de suministros. También se filtraron los hospitales con menos de 100 admisiones durante el año 2013, dejando hasta ahí una muestra, como lo podemos ver en la tabla, de 3.321 hospitales. Finalmente, después de excluir las observaciones con todos los faltantes sobre las variables necesarias en el estudio o para el análisis del estudio, quedó una muestra utilizable de 2.070 organizaciones. ¿Cuál fue el método de investigación? En el estudio se utilizó una prueba de Chick cuadrada, la cual pues, es una prueba de hipótesis que compara la distribución observada con una distribución esperada de los datos. La principal variable dependiente de este estudio es el gasto de suministro anual de los hospitales, y una segunda variable dependiente es el gasto de la nómina, la cual se utiliza para validar suposiciones sobre el efecto del empleo médico y los gastos. Mientras que las variables independientes, en este caso, dice, la primera medida de la integración médico-hospitalaria es la proporción de médicos que se emplean
en relación con el número total de médicos con algunos privilegios en el hospital, es decir, esas élites de médicos. En cuanto a la variable de control, para controlar el tamaño y el alcance del hospital, se restó el gasto de suministro del gasto total y se utilizó el valor resultante como una variable de control. Los gastos hospitalarios están estrechamente relacionados con el ingreso de pacientes y el número de camas del hospital. ¿Cuáles fueron los resultados? Con un modelo de interceptación aleatoria, los predictores de nivel hospitalario y de nivel de sistema se incluyeron para predecir los gastos de suministros de los hospitales. Se consideró entonces solo a los médicos de especialidades médicas que son más estrictos en sus suministros. Estos incluyen especialidades tales como ¿cuál? La ortopedia, la oncología, nefrología, cardiovascular, etc. Estos fueron los que se utilizaron. En la discusión, ¿qué nos muestran los autores? Al observar la gestión de la oferta en el contexto de la salud, este estudio revela que si bien la jerarquía profesional y las profesiones burocráticas pueden tener diferentes impactos en los costos de la organización, ambas resultan en beneficios para el rendimiento de la oferta. Asimismo, se evidenció que tanto las presiones burocráticas como las presiones de la jerarquía profesional demostraban un impacto positivo en los gastos de suministro. Finalmente, en este modelo de estudio se formula que los profesionales se alinean con las estrategias de administración de suministros de un hospital, no necesariamente por un compromiso directo con la organización o con su gerente, sino por ajustarse a las normas propias de su profesión, es decir, a las élites médicas. Ellos siguen rigurosamente sus protocolos o sus guías de atención y en ese caso se alinean de acuerdo a esas élites. También los autores discuten que es posible que el aumento de la atención en los costos de la cadena de suministros de la atención sanitaria y las presiones para aumentar su eficiencia operativa estén causando que los médicos, particularmente como lo dije, las élites profesionales influyentes, sean más diligentes sobre las preocupaciones de la cadena de suministros que en años pasados o en décadas pasadas. También se discute que así como los hospitales pueden ejercer presiones sobre los médicos para alinear sus intereses, los proveedores también desarrollan relaciones arraigadas con los médicos para influir en sus preferencias y posicionar fuertes incentivos para ganar su lealtad o para tener afinidad con ese médico y ese insumo que van a vender. ¿Qué se concluye entonces en este estudio científico? Como profesionales con un gran prestigio y poder, como los médicos, a menudo elevan sus intereses como profesionales sobre las estrategias e intereses de los procesos administrativos en los hospitales. Es decir, que al ser compradores sustitutos, como ya lo dijimos, que a menudo actúan a nombre del hospital y del paciente, se convierten estos médicos en fichas claves que generan influencias en la gestión de suministros. Otra conclusión es que los resultados sugieren que los profesionales de la salud pueden ser impulsados hacia la toma de decisiones en el marco de la cadena de suministros a través de presiones burocráticas como el empleo y la contratación, es decir, los administradores, los gerentes de estos hospitales hacen presión a los médicos por medio de garantizarles su empleo.
Y finalmente, se insta a los médicos a que presten más atención a la selección de suministros, especialmente con el reciente push hacia los pagos agrupados y las organizaciones en un contexto de atención responsable. Finalmente, haciendo un análisis en el contexto o en el escenario colombiano, que es lo importante de analizar este estudio investigativo, es que en Colombia observamos que los prestadores de servicios de salud, llámese IPS, llámese ESES, empresas sociales del Estado, llámese profesionales independientes, entidades con objeto social diferente que prestan servicios de salud, esos médicos que están contratados, ese talento humano, ese recurso humano contratado, de acuerdo a su experticia, tiene una relación muy directa con esos laboratorios farmacéuticos, un ejemplo. Y esos laboratorios farmacéuticos muchas veces lo que buscan es tener una afinidad con esos médicos, inclusive dándole algunos beneficios para que ellos receten o básicamente posicionen alguno de esos dispositivos o medicamentos en el hospital donde trabajan. Se genera ahí una relación y se evidencia básicamente, como lo muestra el artículo, que hay una relación directa entre los proveedores de suministros y estos profesionales sustitutos que al final de cuentas terminan influyendo la compra de esos insumos. Pero también pues se puede ver algo muy significativo en Colombia, es que con el boom de la economía de la salud, ahora los gerentes lo que buscan es, cuando ven esa influencia por la experticia de los médicos, es garantizar que la compra de esos medicamentos o esos dispositivos, así sean un poco más costosos, disminuyan sus tiempos en los tratamientos de los pacientes con el fin de disminuir básicamente gastos en costos de hospitalización, en costos de tratamientos largos, ¿cierto? Que esas moléculas que compran sean más eficaces y efectivas, ¿sí? Que mejoren la calidad de vida muy pronto del paciente y finalmente les ayuda a minimizar costos. Entonces lo que podemos ver es que ya se está presentando una serie de alineación entre básicamente los gerentes en ese contexto burocrático de sus protocolos, de su normalización, entre los médicos y las élites médicas, básicamente mediante sus guías y sus protocolos, y mediante la cadena de suministros, llámese empresas farmacéuticas o laboratorios, con el fin de que todos salgan beneficiados